Hoy vamos a hablar sobre un tema bonito. ¿Salvación o condenación? ¿Cuántos de aquí quieren la salvación? Amén. ¿Y cuántos estamos huyendo de la condenación? Amén. Así que hoy te invito a que cierres tus ojos y oremos. Señor, háblanos. Espíritu Santo, tú toda esta semana me hablabas y me decías, dales este tema a tu pueblo, Señor. No sé para quién o por qué, pero yo sé que hay alguien o muchos que lo necesitamos, Señor. Y te doy gracias y te pido que tu Espíritu Santo, tu Ruach HaKodesh, llegue a este lugar, inunde cada vida y cada corazón. Amén y amén. Amén. Y di, pereza te vas, sueño te vas, distracción, hermano, no me distraiga. No te vayas, solo quédate en silencio. No vayan a echar a la distracción de al lado, ¿no? Diga, te vas, distracción. Resulta el hermano yéndose de la iglesia. No. Vamos a ir a Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Qué dice la palabra de Dios? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nuevamente la vamos a leer porque esa palabra tiene que quedar grabada en tu corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga, ¿qué, iglesia? Más fuerte ese aplauso. Más fuerte ese aplauso para Dios. Pregunta de hoy. ¿Qué pasaría si esta noche fuera la última noche de tu vida? Piénsalo por un momento. ¿Estás seguro que despertarías en la presencia de Dios? Muchos pensamos que todos vamos al cielo. Otros creen que el infierno no existe. Otros dicen que Dios es tan bueno que jamás castigaría a nadie. Pero la pregunta no es ¿qué dice la sociedad? La pregunta es ¿qué dice Dios en su palabra? Así que ponte pilas hoy y estudiemos la palabra de Dios. La Biblia no habla del cielo y del infierno como una metáfora, como algo que se inventó, que puede ser. Habla de ellos como lugares reales, iglesia. ¿Lugares qué? Reales. Es real como cuando tú tocas esta mesa. Es real como cuando tú bebes un vaso de agua. Es real como cuando tú comes algo que te gusta. Es real como cuando tú te caes al piso y te sale una yayay, una costrica, un dolor. Es real, es muy real. Y muchas de las veces no hablamos sobre este tema porque huimos a él, nos da miedo. Pensamos que si hablamos de él, nos vamos a acercar más a eso. Queremos evadir. Cuando tenemos miedo, ¿qué hacemos? Evadimos. Evadimos temas que nos causan incertidumbre. Pero hoy el Señor quiere hablarnos a nuestra vida. Y hoy el Señor quiere decirte que Él te quiere librar de ese destino que te lleva al infierno. ¿Cuánto lo creen? El amor de Dios es tan grande que preparó un cielo para ti, iglesia. Pero su justicia es tan perfecta que no permitirá que el pecado entre allí. Dios preparó un cielo para todos nosotros. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Levanten la mano los que quieren ir al cielo. Allá Dios tiene una casita hermosa, guapa, bonita, preciosa, para ti y para mí. Allá es un lugar hermoso, bonito. Yo quiero ir toda la eternidad con el Señor. Pero hay algo. Está la justicia de Dios. Y la justicia de Dios no permite que el pecado entre allí.
Y si hay pecado en nuestro corazón, y si hay pecado en nuestra vida, eso nos va a impedir entrar al cielo. No es Dios el que lo impide, eres tú con tus actos, eres tú con tus decisiones. Soy yo con mis malas decisiones. Por eso tengo que dejar todo pecado fuera de mi vida. ¿Cuánto lo van a hacer? La cruz no demuestra cuánto sufrió Jesús, demuestra cuánto vales para Dios. ¿Cuánto vales para Dios, iglesia? ¿Ustedes creen que el sufrimiento que Jesús tuvo en la cruz fue fácil? Los latigazos que le dieron a Jesús, ¿no le dolió? La corona de espinos que le clavaron, que hasta penetró su cráneo. Porque eso no es solo una corona encima. Cogían martillos y se la pegaban al cráneo. Los látigos no son látigos normales. Tenían cosas que agarraban la carne y la jalaban. Se dice que Jesús sufrió algo inimaginable, pero Dios lo preparó para ese momento, por amor a ti y por amor a mí. Y Dios hizo todo esto para darnos salvación y alejarnos de la condenación. Porque yo quiero ser salvo y te doy gracias, papá. Porque gracias a ti hoy puedo decir que soy salvo, que hay salvación en mi vida. Qué triste antes que no había esa posibilidad, iglesia, pero ahora sí la tenemos. Pregunta, ¿por qué existe la muerte? Si Dios es bueno, ¿por qué existe la muerte? La respuesta está desde el principio y vamos a estudiar. Génesis 1:31. Cuando Dios creó el universo, todo era ¿qué? Perfecto. No existía ¿qué? Enfermedad. ¿Cuánto lo creen? No existía el cáncer. No existían los cementerios. ¿Ustedes creen que Dios dijo, no, voy a crearle un cementerio aquí por si se muere Adán y Eva? No. No existían las lágrimas. No existía el pecado. Dios miró toda su creación. ¿Y qué dijo en Génesis 1:31? Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Todo era ¿qué? Bueno. La muerte no existía, iglesia. No existía el dolor, no existía la enfermedad. No existía. Y cuando Dios terminó la creación, la muerte todavía no existía. La muerte nunca fue parte del plan original de Dios, iglesia. Dios no dijo, yo quiero que mueran mis hijos y que sufran dolor y que recuerden a su familiar y que eso. Él no quería eso. Que si la gente dice, ¿por qué muere la gente? Entonces Dios no, Dios, ¿por qué permite eso? No fue Dios. No fue Dios. En ese momento, cada tarde Dios descendía al huerto para hablar con él, con el hombre. Y no había miedo, no había culpa, no había separación. Tan bonito. Iba allá Diosito, todo guapo, todo elegante, todo hermoso Dios. Se presentaba delante de Adán y Eva y hablaba, ¿cómo va? ¿Cómo va hoy? Bien, bueno, ¿ya comiste? Bueno, bien. ¿Cómo estás? Bien, bueno. ¿Y cómo están los animalitos? Bien. Todo era hermoso, todo era bonito, no iban a morir. Todo era perfecto. Gracias. Génesis 2, 16, 17. ¿Qué dice? En Génesis 2, 16, 17. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedió? Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente, ¿quién creó la muerte? ¿Quién abrió la puerta a la muerte? Nosotros. Al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad. Nosotros, la humanidad. Así que recuérdalo siempre, si alguien te dice eso, tú ya sabes cómo responder. Que Dios no es malo, Dios es bueno.
y todo lo hizo bueno y perfecto. Los que tratamos de hacer que todo se vaya al hueco, a lo hondo, al foso, a la oscuridad, ¿somos qué? Nosotros. Dañamos los planes de Dios. Aquí encontramos algo muy importante. Adán comió ¿de qué? Del fruto, pero no cayó muerto ¿qué? Inmediatamente. ¿Por qué? Porque existen 3 clases de muerte enseñadas en la Biblia, iglesia. Y vamos a estudiar rápidamente. La muerte espiritual. Primero, la muerte espiritual. Fue la primera cuando Adán ¿qué? Pecó. Su comunión con Dios murió. ¿Qué pasó con la comunión con Dios? Murió. ¿Y cuántos de aquí estamos muertos espiritualmente? ¿O lo fuimos? Nuestra comunión con Dios llegaba al techo. Hasta ahí nomás. Porque el pecado no dejaba que esa oración llegara al cielo. ¿Sí ven? Adán cometió un error, Adán pecó, Adán fue desobediente delante de Dios. No coma de ese fruto. Y el otro hambriento fue y comió. Teniendo toda la otra comida. No sé, ese día yo creo que a Eva no le hizo el desayuno. No sé qué pasaría. Pero teniendo toda la comida, todos los deleites, todo. Y se fue a buscar lo prohibido. Porque como dicen los jóvenes, lo prohibido es rico. Y es triste. Porque la carne quiere buscar lo prohibido. Más queremos. Hacemos cualquier cosa, nos escapamos de la casa, hacemos mala jeta. Bueno, nos portamos mal. ¿Sí? Hacemos todo. Ese día sí le hacemos caso a los papás para que nos dejen salir con permiso esa noche. Eso parecen angelitos. ¿Qué quiere? Porque es así. La conozco, lo conozco. Y ahí sí trabajamos y nos esforzamos. Entonces, ¿el pecado qué produce? Separación. Por eso se escondió Adán. ¿Lo entienden? ¿Por qué se escondió Adán? Porque se separó ¿de quién? De Dios. No quería estar cerca de Dios, se quería alejar. Dijo, este me pilla, me va a regañar. Cuando uno no tiene nada que temer, uno se acerca a Dios. Pero uno cuando tiene muchas cosas que deber, uno no quiere ni aparecerse en la iglesia. Sabiendo que Dios te perdona. Y te recibe como a ese hijo pródigo. Que si fallas, Dios te recibe, te perdona. Y te da salvación y vida eterna. Porque Él te ama. El diablo es el que te dice, no vayas allá, no te muestres, porque te van a juzgar. Pero Dios en su inmensa misericordia te limpia y te da el mejor vestido y te hace el mejor banquete y te recibe como a su hijo, el que estaba perdido y ahora ya no lo está. Qué bonito, ¿no? Es que Dios es hermoso. Yo a veces me pongo a pensar y digo, Dios es muy bueno. A veces uno no entiende, uno piensa que Dios es como el papá de uno terrenal que tuvo, que lo abandonó, que lo lastimó, que le pegaba a la mamá, que hacía todo lo contrario. Pero Dios es diferente, Dios es amor. Es un padre que si tú nunca lo has tenido, te invito a que lo tengas. Y cuando lo tienes no te hará falta nada en casa. Y si estás enfermo, Dios te sanará y estará contigo. Amén. La muerte espiritual significa estar vivo físicamente, pero lejos ¿de qué? De Dios. Isaías 59:2. Vamos a leer rápido. Isaías 59:2. ¿Qué dice la palabra? Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y ¿qué? Vuestras ¿qué? Iniquidades. Escucha, iglesia. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no ¿qué? Eso es lo que nos aparta de Dios, nos aleja de Dios. Entonces, ¿cuántos quieren dejar de estar muertos espiritualmente hoy? Amén. Hay personas que caminan, trabajan, ríen,
Tienen dinero, pero espiritualmente están muertas. Solo son apariencia. Aparento algo que no vivo, que no siento. ¿Para qué aparentar? Yo no sé. No aparentes, sé tú quién eres y ya. Dice la palabra, sé frío, pues peca bien. O sé caliente, sé un verdadero hijo de Dios. Pero no seas tibio que un día sí y el otro día no. Si vas a pecar, hágalo bien. Métase en el hueco bien, en la oscuridad bien. Que Dios no te va a obligar. No seas tibio. Y si vas a ser caliente, sélo de verdad. Ama a Dios sobre todas las cosas. Haz las cosas bien. Amén. Haz las cosas bien. ¿Para qué aparentamos? ¿Para qué aparentamos, iglesia? ¿Para qué? Seamos quien realmente somos y pidamos perdón y arrepentámonos de nuestro corazón. Pero no aparentes algo que no. Efesios 2:1, ¿qué dice? Y dice la palabra de Dios: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Quién te puede dar vida hoy si estás muerto espiritualmente? Dios. Si estabas muerto en tus delitos y pecados, hoy Dios te restaura, hoy Dios te libera. Amén. Créelo, iglesia. Vamos a dejar a ese hombre o esa mujer que te están haciendo adulterar, ese vicio, esa droga, ese alcohol, ese cigarrillo, esas pasiones juveniles, todas esas obras de la carne, enemistades, pleitos, celos, contiendas, todo eso, échalo fuera de tu vida. ¿Cuántos lo van a hacer? Cuando ustedes quieran saber cuáles son las obras de la carne, léanse en Gálatas 5:20. Bueno, yo veré. Subrayo en la Biblia. El peor cementerio no está lleno de personas bajo tierra. Está lleno de personas que respiran, pero viven lejos de Dios. Están muertos espiritualmente. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando estaban muertos espiritualmente, lejitos de Dios. Yo sí me acuerdo. Yo no es que por nacer en un hogar cristiano, yo he sido santo toda la vida. Dice que el que se crea santo, santifíquese cada día. Esto de seguir a Jesús no es apariencia. Esto de seguir a Jesús es de berraquera y de valentía. Esto no es para cobardes, esto es para valientes. ¿Sí? Dios ya hizo lo más grande, que fue darnos ¿qué? La salvación. Solo tú tienes que ¿qué? Llegar a ella. Llegar ahí. Ahí está. Solo ve a ella. Solo entra en ella. No tienes que ganarte la salvación ya está. Solo tienes que entrar ahí, entrar a ella. ¿Cuánto lo creen? Entra a esa salvación que Dios tiene para ti. Segundo, la muerte física. Todos ya conocemos la muerte física. Después del pecado llega ¿qué? El envejecimiento, la arrugadita. Yo a veces me miro al espejo y digo, uy, ya me salió una arruga por acá. Y de las mujeres me toca hacerme la lipo. Sí. Ya tengo que estirarme así. Como Amparo Grisales. ¿Sí? Entonces, todos aquí vamos a envejecer. Todos aquí nos hemos enfermado, ¿cierto? De lo que sea, de una gripa, de lo que sea, nos hemos enfermado. Porque este cuerpo, ¿qué? Es mortal. Y se enferma. ¿Cuántos han sentido dolor acá? Se pegan en el dedo chiquito. Uy, no. Y se les sale la grosería. Es que yo me acuerdo que hubo un tiempo que yo fui grosero en el colegio, que tenía unas amistades, pero y yo llegué al baño. Mi lugar favorito era el baño para orar. Porque nadie me jodía. Nadie me molestaba. Y yo me metí allá y empecé. Dije, en el nombre de Jesús, voy a decir ahora
Cuando me pegue, Dios, Padre Santo, Señor Jesús, Dios mío, ay, me duele. Pero ya no más groserías en mi boca. Un día mi mamá me escuchó diciendo una grosería, ese perro y ya, así. ¿Qué le pasa? Y mi mamá me empezó a orar por mí. Papito, esas son groserías, eso no se dice, mi amor. Yo, mamá, es que en el colegio lo dicen todos, eso es normal. Y yo aprendí eso. Eso sí lo aprendo rápido, ¿no? Entonces tengan cuidado, ¿sí? Porque muchas de las veces nos pasa. Finalmente, la muerte física, el cuerpo vuelve ¿a qué? Al polvo. Del polvo eres y al polvo ¿qué? Este cuerpo durará 100, 120 años. Ah, si nos va bien. 80. Confiéselo con su boca. Pero con buena salud. Diga. Que pueda subir la montaña y la loma. Ush. ¿Imaginan? Una berraquera ahí. ¿Qué muchacho? O danzando aquí. Imaginan todos los chicos de danzas aquí danzando en los 80 años ahí. Karencita ahí. La mona. Y todos danzando y alabando a Dios. O el Fabián y el Miguel ahí con la batería. Todos adorando a Dios. Qué bonito, ¿no? Pero con buena salud. Amén. Que Dios es bueno. Pero recuerden, algún día vamos a morir. Algún día vamos a ir al polvo. Regresaremos. Porque así es la vida. Así que no te afanes por eso, porque algún día vas a morir. Lo importante es que mueras en Cristo. Eso sí, preocúpate. Génesis 3:19, para que lo subrayen. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Para que vean que lo que le digo no me lo inventé. La Biblia lo dice. Entonces todos moriremos físicamente, reyes, presidentes, dedo paradito. El que se cree grande, orgulloso, el humilde, el sencillo, el pobre, el rico, todos vamos ¿a qué? A morir algún día. Presidentes, pastores, millonarios, pobres, nadie va a escapar. ¿Cuánto lo creen? Tercera muerte, la muerte eterna. Esta es la más terrible. Porque bueno, la primera muerte tú tienes ¿qué? Oportunidad de ¿qué? De restaurarte, de pedir perdón, de arrepentirte, de decir, Señor, ya quiero dejar esa muerte espiritual. ¿Cierto? Y vuelvo a vivir. Resucito con el Señor. Amén. Pero ahora la muerte que vamos a ver es la muerte eterna. Porque no significa dejar de existir. No vas a dejar de existir. Significa existir para siempre separados de ¿quién? Para siempre. Forever. Ahí sí, forever alone. Por siempre solo. Significa existir para siempre separados de Dios. Jesús la llamó condenación ¿qué? Condenación eterna. Mateo 25:46. A ver qué dice Mateo 25:46. ¿Cuántos están aprendiendo hoy? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pero leamos el anterior para que entiendan, el 45. Entonces le respondieron diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí ¿qué? Lo hicisteis. Siguiente. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida. Cuando tú desobedeces y no haces algo bien delante de Dios, te estás ganando el castigo eterno. Estamos ganándonos la muerte eterna. Es real. Y ahorita vamos a hablar sobre cómo es el infierno y cómo es el cielo. Así que pongan cuidado. Yo creo que hay muchos que no han escuchado esta palabra y yo sé que Dios les está hablando. Observen que Jesús utiliza la misma palabra, eternidad. ¿Cuántos
saben qué es eternidad. Para siempre. Así que para la vida y para el castigo eternamente. Así como el cielo es eterno, ¿cuántos lo creen? También lo es la condenación. La muerte física separa al hombre ¿de qué? Separa el alma del cuerpo. La muerte eterna separa al pecador de la presencia de Dios para siempre. Así que hoy te invito a que ahí escuches. Quizás hoy alguien piensa, yo todavía tengo tiempo, pero nadie sabe cuándo será su último ¿qué? ¿Tú sabes cuándo va a ser tu último día? No, nadie lo sabe. Solo Dios lo sabe. La eternidad no comienza cuando Cristo regrese. La eternidad comienza el día que una persona ¿qué? Muere. El día que una persona muere, ahí empieza la eternidad. No hay más. ¿Fuiste bueno? ¿Fuiste malo? Condenación, salvación. Obediencia, desobediencia. No hay momentos o espacios en el medio. No hay. No hay rezos que valgan, no hay oraciones que valgan. Ya si moriste sin Cristo, ya no fue más. Ya no hay nada que puedas hacer. Amén. ¿Cuánto lo creen? Entonces ahí pongan mucha atención. La eternidad comienza el día que una persona muere. Hebreos 9:27, ¿qué dice? Para los que creen que hay reencarnación y reencarno en un perro o en el caballo del vecino. Y de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto es el qué? Una sola vez. No hay más. Amén. ¿Cuánto lo creen? No temas tanto al día en que morirás. Teme vivir sin haber conocido a aquel que venció la muerte. ¿Cuántos conocimos a aquel que venció la muerte? Es el único que ha vencido la muerte. ¡Qué belleza! Y gracias a que Él venció la muerte, hoy podemos ir al cielo con Él. ¡Qué belleza!, ¿no? ¿Qué pasaba cuando las personas morían antes de Jesús? Vamos a ver. ¿Qué pasaba? Les voy a hacer una pregunta. ¿A dónde iban Abraham, Moisés y los profetas antes de que Cristo muriera en la cruz? Muchos creen que el cielo estaba abierto desde el principio. ¿Ustedes creen que el cielo estaba abierto desde el principio? No, señores. No. Pero la Biblia muestra que el plan de redención se cumplió plenamente por medio de Cristo. Hubo redención gracias al sacrificio que Jesús hizo. ¿En dónde? Antes todos no iban al cielo. Así fuera Abraham, así fuera David. Vamos a ver a dónde iban. Por eso vamos a estudiar. ¿Cuántos saben el significado de Seol y Hades? El Antiguo Testamento aparece la palabra Seol. ¿Qué aparece en el Antiguo Testamento? En el Nuevo Testamento escrito en griego aparece la palabra ¿qué? Hades. En muchos contextos ambas palabras describen el lugar o estado de los muertos. ¿Era el lugar de qué? Todos los muertos. El lugar de los muertos. Pongan atención. No son exactamente lo mismo que el lago de fuego o el juicio final. Eso es aparte. El lago de fuego y el juicio final es otro momento. Ese no lo vamos a estudiar hoy. Algún día. Jesús nos dio una enseñanza muy importante. Vamos a Lucas 16, del 19 al 31. Y vamos a leer rápido. Del 19 al 31. Pongan mucha atención, pongan mucha atención. Esto está bueno, se puso interesante. 16, 19 al 31. Fallas técnicas. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado
Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos y estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá a pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa ¿de quién? De mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Hoy el Señor te está hablando a ti. Puede haber algún familiar que en este momento está atormentado en el infierno eternamente. Y Él quiere decirte esta palabra: no quiero que vengas aquí. Huye de ese infierno. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y eso pasó. Jesús se levantó de los muertos y no se han persuadido muchas personas. Siguiente, 32. Perdón, sí. Quería seguir. No fue una parábola cualquiera. ¿Cuántos lo creen? Es una parábola que nos revela algo real. Jesús menciona a 2 personajes. Uno, ¿cómo se llamaba? Lázaro, y el otro, el rico. Y nos muestra una enseñanza de la realidad después de ¿qué? De la muerte. Allí vemos 2 condiciones. Lázaro está consolado junto a ¿quién? Abraham. Y el rico está en tormento. Entre ambos existe un gran abismo. Cuando dice cima es un gran abismo. No sé si ustedes han visto el caño ese de allá de Estados Unidos. Ese grandísimo que hay, que para pasar de un lado al otro no se puede porque es una montaña y otra montaña, pero abajo hay un abismo. Algo así, imagínense. No podían pasar y tampoco pueden hacer un puente ni aviones, ¿no? No podían hacer nada. Ya, baila. Entonces, en un lado estaban los que habían muerto creyéndole a Dios y en otro lado estaban los que habían desobedecido y estaban en pecado y no habían sido buenas personas, no habían creído. En ese momento Jesús no había venido, entonces no podían creer en Jesús, ¿sí? Pero sabían que había un Dios de Israel y el que era bueno y obedecía los mandamientos del Dios de Israel iba al seno ¿de dónde? Al seno de Abraham. Así que el seno de Abraham existía. ¿Cuánto lo creen? Muchos interpretamos o entendemos que de la obra consumada de Cristo los justos esperaban en un lugar de consuelo descrito como el seno de Abraham, ¿cierto? Mientras los impíos permanecían en un lugar de tormento. Otros consideramos que el relato que leímos nos da la realidad del juicio y del consuelo después de la muerte. En cualquier caso, el punto central del pasaje es claro.
Después de la muerte hay una separación definitiva entre los que pertenecen a Dios y los que, ¿qué? Lo rechazaron. Así de sencillo. Entonces, después de la muerte ya no hay oportunidad para cambiar el destino, tu destino. La decisión se toma mientras estás vivo. Y los felicito porque están aquí. Han tomado la mejor decisión. Y es seguir a Jesús. Por favor, no duden de esta decisión tan bonita que han tomado. Porque esta decisión los va a llevar a la salvación eterna. Y los aleja del castigo eterno. No busques a Dios solo por una sanidad. No busques a Dios solo por un beneficio o porque pague mis deudas o porque haga un milagro en mi casa o para que mi marido ya deje de engañarme con otra o para que mis hijos sean obedientes. Busca a Dios sin interés. Sin interés. Y Dios se ocupará de lo que tú no puedes hacer. Pero a Él lo que más le importa es tu salvación y la salvación de tu familia. Eso es. No más. Lo demás es añadidura. Dances aquí, cantes aquí, hagas cualquier cosa para Dios. Eso es añadidura. Lo importante es tu salvación. Que no vayas a morir eternamente como este hombre rico que quería que el agua tocara la punta de su lengua. O sea que sí va a sentir el dolor, va a sentir la sed. Eso nos quiere decir. Y que estaba atormentado dentro de una llama. ¿Cuántos se han quemado un dedo? Se han quemado con el exhausto de la moto, del carro. Berraco dolor. Ahora imagínense quemándose todo el cuerpo. Día y noche. Sin parar. Sin parar. Y no vas a morir. Día y noche. Pidiendo, ¿por qué fui así? ¿Por qué cometí este error? Y yo sé que Dios hoy te está hablando. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús tenía que morir, iglesia? Si ya vimos que estaba el seno de Abraham, y ya vimos que allá estaba el infierno, estaba separado por un ¿qué? Por un abismo. Pero, ¿por qué tenía que Jesús dar su vida? ¿Cuántos creen que Dios es amor? ¿Cuántos creen que Él es santo? Y al ser amor y santidad, Él no puede ignorar el pecado. Él no ignora el pecado. A veces cuando tú te presentas delante de Dios pecador, Él mira es tu pecado. No te mira a ti, no te mira a tus ojos, mira el pecado en tus ojos. Y eso es una barrera que colocamos nosotros. Dios te conoce y tú te conoces. Así que deja el pecado y sigue a Dios de verdad. Porque en Romanos 6:23, ¿qué dice? Y subrayenlo en su Biblia. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor. Otra vez, porque la paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No dice que la paga del pecado sea una multa, como cuando hacemos que dejamos el carro allá y nos multan y se llevan el carro. No, no es una multa, es muerte. Para siempre. Alguien debía pagar esa deuda. Nosotros jamás podríamos hacerlo. Yo no lo podía hacer. Nadie lo podía hacer, iglesia. Por eso Abraham, por eso David, por eso Noé, por eso todos estaban en el seno de Abraham. Estaban en el lugar de muerte, pero no estaban sufriendo. Estaban esperando para poder salir de ahí. ¿Sí me están entendiendo? Porque ellos no podían pagarlo. Alguien debía pagar esa deuda, iglesia. Nosotros jamás podíamos, ¿qué? Hacerlo. Entonces el Padre envió ¿a quién? A su Hijo Jesús. O sea que Jesús tenía que venir o tenía que venir. Si no venía, seguiríamos allá. Todos los que creen en Dios.
de Israel. Y no pensaríamos que Jesús es el camino, la verdad y la vida, porque todavía no había venido. Pónganse en los zapatos de Abraham. Después de ser grandes siervos de Dios, de marcar la diferencia, Moisés, Elías, todos estaban ahí esperando. Querían llegar al cielo, pero no habían podido entrar. ¿Por qué? Porque esa deuda no se había ¿qué? Pagado. El pecado todavía estaba ahí. Desde que nacemos esta carne es pecaminosa. ¿Sí lo sabían? Desde que nacemos queremos pecar. Los niños son inocentes. Ellos no tienen todavía las ansias o tienen, hay una palabra que dice la inocencia. Ellos tienen mucha inocencia y no tienen el conocimiento del bien y del mal. Van y le quitan la galleta al vecino de allá. Papito, ¿por qué te robaste la galleta de él? Él no sabe que eso era robar. Pero en ese momento aprendió que era robar. Entonces ya no lo va a volver a hacer. ¿Sí? Cuando uno empieza a aprender. ¿Y los niños son de qué? ¿Del reino de qué? Pero bueno, cuando ya crecemos, empezamos a pecar, empezamos a hacer cosas malas. Y ese pecado nos aparta ¿de quién? De Dios. Nosotros merecíamos morir en la cruz, ¿sí sabían? Nosotros. Cada uno de nosotros lo merecemos o merecíamos morir en la cruz. Y Cristo merecía el trono. Él no tenía que hacerlo. Sin embargo, Él tomó nuestra cruz para darnos acceso ¿a qué? A su reino. Amén. El sacrificio perfecto. Durante siglos ofrecieron corderos todos, pero la sangre de animales nunca podía quitar definitivamente ¿qué? El pecado. Vamos a Hechos 10. Del 1 al 14, pero yo te invito a que lo leas en casa, porque no me alcanza el tiempo. Cada sacrificio anunciaba que un día vendría el verdadero cordero. Antes hacían un sacrificio en el templo. Se presentaban en el templo, iban allá y decían, este cordero muere por mí, por mis pecados. Y ese cordero no tenía que tener mancha, ni tenía que tener nada malo, ni ser cojo, ni nada. Y ahora, como Jesús vino, en Juan 1:29, ¿qué dice? Ese sí lo leemos. Juan 1:29, ¿qué dice? El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado ¿de quién? ¿Quién quita el pecado del mundo? Jesús quita el pecado del mundo. Gracias a Él somos salvos, iglesia. ¿Qué pasó? Otro punto. ¿Qué pasó cuando Jesús murió? Jesús dijo, consumado ¿qué? Hecho está. Todos pueden ser salvos. ¡Qué bonito! ¿No creen? Y se dice que cuando Jesús murió, voy a resumir todo porque ya se me está acabando el tiempo. Él bajó a los infiernos y tomó las llaves del Hades. ¿Cuántos lo creen? Vamos a leer, este sí lo leemos. Efesios 4, del 8 al 10, para que vean dónde dice esto. 4 del 8 al 10. Pero lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones ¿a qué? A los hombres. Siguiente. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas ¿de qué? De la tierra. Y el que descendió, el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenar lo que todo. Entonces él descendió a las partes ¿qué? Más bajas de la tierra. Después de decir consumado es, hecho está, él bajó a los infiernos a sacar a sus hijos y a predicar a aquel que se arrepintiera. Y lo sacó ¿de dónde? De allí. Porque él ya tenía las llaves. ¿Cuántos lo creen? Primera de Pedro 3 del 18 al 20. Primera de Pedro 3 del 18 al 20.
Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. ¿Cuánto lo creen? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Yo no me lo estoy inventando. Él bajó a los infiernos y todos los que estaban allí en el seno de Abraham. ¿Por qué se llama seno de Abraham? Porque Abraham los recibía. Estaba allí Abraham. ¿Quién fue el primero que entró al paraíso? A ver, muchachos, señoritas. Ay, ladrón. ¿Qué pasa con ustedes? Ay, no me asusten. El ladrón fue el primero. ¿Sí ven tan bonito? Entonces, ¿sí están aprendiendo o no? Entonces la Biblia nos afirma estos hechos exactos. Amén. Vamos a Apocalipsis 1:10 y vamos a ver por qué Jesús pudo sacarlos de allí. Y el que vivo y estuvo muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dale un fuerte aplauso a Jesús, que tiene la llave de la muerte y del Hades. Eso representa autoridad. Las llaves representan autoridad. Y es que Dios tiene autoridad sobre el Hades y la muerte. Así que todos los que mueran, Dios ahora es el que dice, bueno, vamos para el cielo, papito. O te portaste mal, tristemente. Digamos, es como cuando uno llega tarde al ensayo de alabanza. Un ejemplo. Llega tarde al ensayo de alabanza y entonces le dijeron, si llegó tarde, no puede tocar 20 minutos. ¿Ustedes creen que merecen ese castigo por llegar tarde? ¿Cierto que sí? ¿Y si llegan temprano? Chino está cumplido, juicioso, elegante. Pero bueno, por misericordia uno los deja tocar. Porque Dios es misericordioso. El problema es que en el infierno ya no hay misericordia. ¿Sí entendieron? Entonces no jueguen con Dios. No jueguen con la salvación. No juegues con tu vida, porque tu vida vale mucho. Y si tú vales mucho, busca la salvación y la vida eterna. Cristo venció al enemigo. La muerte ya no tiene la última palabra para el creyente. Jesús entró donde nadie podía entrar, venció al enemigo que nadie podía vencer y salió con la victoria que nadie podía obtener. ¡Uf! ¡Qué cool! Nadie más podía obtener esa victoria, solo Jesús, porque tenía que morir un cordero sin mancha. Y Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, nunca pecó, no tenía mancha, no debía nada y murió como cualquier ladrón en una cruz. Por eso ahora tenemos salvación y vida eterna. La resurrección no es solamente un milagro del pasado. Eso no es que se fue hace 2000 años y ya, no. Es una garantía a nuestra esperanza de ir al cielo. ¿Cuánto lo creen? Así que recuérdalo. Yo soy salvo gracias al sacrificio que Jesús hizo. ¿En dónde? Y pues iba a hablarles un poco de otros temas, pero no alcanzo. ¿Cómo es el cielo? ¿Cuántos saben cómo es el cielo? Vamos a leer Juan 14 del 1 al 3. Voy a leerles esa parte para que se interesen. Juan 14 del 1 al 3. ¿Qué dice Juan 14 del 1 al 3? No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en ¿qué? En mí. En la casa de mi Padre muchas moradas. ¿Qué? Ahí hay muchas moradas. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugares para ¿qué? Jesús no dijo voy a intentar preparar lugar. No, él no dijo voy a intentarlo, tranquilos. No, dijo voy a preparar. Lo va a hacer y ya lo hizo. Y allá está preparada tu casita, Freddy. Tu casota. Tu casota, Fernandito. Una casa hermosa. Una morada bella. ¿Cuánto lo creen?
Apocalipsis 21 del 1 al 4. Esto es importante decirlo. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Miren, vean cómo va a ser. Y yo, Juan, vi a la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa, ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su ¿qué? Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, iglesia, ya no habrá ¿qué? Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Oh. ¿Cuántos van a ir al cielo? Dale un fuerte aplauso a Dios. Dios morará con su pueblo. No habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá enfermedad, no habrá maldición. ¿Cuántos creen que es hermoso? Y también dice que hay calles de oro y ¿qué? Y mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. ¿Cuántos no quieren estar en esas calles de oro y ese mar de cristal? ¡Qué belleza! El oro nunca se pudre, el oro nunca deja de ser, el oro siempre se mantiene. Por eso son de oro. ¿Cuántos lo creen? 1 Corintios 3:12. 13:12, perdón. 1 Corintios 13:12. Discúlpenme. Y si yo hablase, perdón. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui ¿qué? Conocido. Amén. Vamos a estar allí en el cielo. Amén. Y veremos al Señor cara a ¿qué? A cara. ¿Cuántos quieren ver al Señor cara a cara? ¿Cómo es el infierno? Rápidamente, para que vean. Marcos 9, 43, 48. Marcos 9, 43, 48. Hay que huir de esto, por favor. Como decimos los boyacenses, por vía suyita. Huyamos del infierno. Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno. Al fuego que no puede ser ¿qué? Primero, el fuego no puede ser ¿qué? Así lleve agua, 1000 litros de agua. No. Donde el gusano de ellos no muere. ¿El gusano qué? No muere. ¿Y el fuego nunca qué? Sigamos. Y si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser ¿qué? Otra vez lo dijo. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca ¿qué? Se apaga. Y si tu ojo te fuera ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mateo 13 del 41 al 42, por favor. Estoy corriendo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen ¿qué? Iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de ¿qué? Cuando hay crujir de dientes es que hay mucho dolor. Mucho dolor, muchísimo dolor. Así que huye, por favor, de este infierno. Amén. La pregunta es, para terminar, ¿dónde pasarías tu eternidad si hoy termina tu vida? ¿A dónde irías hoy si termina tu vida? Sabiendo que hay un cielo y hay un infierno, que hay una salvación y una condenación. ¿A dónde irías hoy?
Pregúntate, ¿has confiado verdaderamente en Cristo? ¿Te has arrepentido de tus pecados? Y yo te invito a que hoy te pongas de pie y vamos a orar. Señor Jesús, hoy te doy gracias por esta palabra, Dios, que ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Y te pido, Dios, que tomes el control de cada persona.